Pensemos en el impacto que generó Magic Johnson en el año 1991, cuando anunció públicamente ser VIH positivo. Asustarse, ¿no? Miedo, porque el VIH tiene una historia atrás. Imágenes, hay un inconsciente colectivo que recuerda escenas, por ejemplo, de películas como Filadelfia, The Normal Heart y otras series también que se han hecho, donde las personas que viven con VIH aparecen muy enfermas, mucho deterioro físico. Existe un estudio que habla sobre los niveles de resiliencia y empatía que desarrollan las personas que viven con VIH. Que la familia sea el grupo en el cual yo tengo referencia para preguntar. Él es el doctor Cristian Ortega, psicólogo de la Universidad de Concepción, psicoterapeuta psicoanalítico formado en la Universidad de Chile y magíster en docencia universitaria. Es candidato a doctor en psicología, ha sido investigador de la Universidad de Edimburgo, miembro de la International AIDS Society y sobre todo un profesional que sabe leer la vulnerabilidad humana, más allá de la academia. Porque abordar los aspectos psicológicos de vivir con VIH no es solo hablar de adherencia al tratamiento o datos clínicos. A veces es el desafío profundo de resignificar quiénes somos, aprender a habitar el cuerpo sin miedo ni culpa y descubrir que el diagnóstico es solo una circunstancia, nunca el final de la historia. Así que, si alguna vez sentiste que la incertidumbre te impedía proyectarte hacia el futuro, este episodio es para ti. Hay personas que se diagnostican y se supone que están en una relación monógama. Eso genera un alto estrés y hay diferentes vías por las cuales se puede manejar eso. Una vía es, que es la más peligrosa, creo yo, y no solamente creo yo, sino que es así, es En el mundo hay más de 40.8 millones de personas que hoy viven con VIH. Y aunque la ciencia ha avanzado a un nivel en que hoy una persona con tratamiento puede tener una vida plena sin riesgo de transmisión, el miedo y los prejuicios siguen presentes en muchos sectores. Hoy queremos hablar de eso que no se dice, pero que se siente: el impacto psicológico, familiar y emocional de vivir con VIH. Han pasado más de 42 años desde que en 1983 se anunciaran los primeros casos de VIH. Y aunque desde entonces la medicina ha salvado millones de vidas, el miedo sigue siendo la primera reacción al diagnóstico. Sin ir más lejos, el 60% de las personas diagnosticadas en Latinoamérica reconoce tener más miedo al rechazo que al síntoma del virus en sí mismo. Pensemos en el impacto que generó Magic Johnson en el año 1991, cuando anunció públicamente ser VIH positivo. En esa época, él abrió el debate global, pero no eliminó el estigma. Entonces, Cristian, en ese sentido, cuando una persona se entera de que alguien cercano vive con VIH, ¿cuál suele ser su primera reacción y por qué? En general, es difícil dar una respuesta única porque las subjetividades de las personas son variadas, ¿no? En ese contexto, podemos distinguir dos vías generales de todas maneras, ¿no? La primera tiene que ver con asustarse, ¿no? Miedo, porque el VIH tiene una historia atrás, ¿no? Tenemos imágenes, hay un inconsciente colectivo que recuerda escenas, por ejemplo, de películas como Filadelfia, The Normal Heart, y otras series también que se han hecho, donde las personas que viven con VIH aparecen muy enfermas, ¿cierto? Con mucho deterioro físico, con condiciones muy complicadas en términos de salud, con marcas, estigmas, ¿cierto? Físicos, como los sarcomas de Kaposi, que son posibles de identificar en personas en la última fase de la enfermedad, que es SIDA, ¿cierto? Entonces genera miedo, temor, rechazo por la transmisión del virus, ¿ya? Y aun cuando hoy día nosotros sabemos perfectamente cuáles son las vías de transmisión del virus, aún así las personas tienen miedo a compartir, por ejemplo, utensilios, baños, duchas, etc. Qué bueno que mencionas eso, Cristian, que se relaciona justamente con el nivel educacional o de información de las personas. Hoy día podemos ver incluso personas con un alto nivel educacional, con mucha información, que aún tienen este miedo con el VIH. Mira, yo te diría que eso podemos entenderlo porque la educación o la inteligencia no necesariamente va de la mano con lo que las personas pueden sentir en relación a lo que significa, por ejemplo, un virus como el VIH. Hay una historia, hay un contexto, hay imágenes, ¿no? que
todos nosotros hemos visto en relación a películas que muestran personas viviendo con VIH en la última etapa, que se llama SIDA, ¿cierto? Con sarcomas de Kaposi, muy deteriorados físicamente. Y eso impacta, obviamente, y nos deja como una huella en la mente que escuchamos VIH/SIDA y se prende como una lámpara, ¿no? Y recordamos lo que pasaba en los 80. Pero la verdad es que la historia es muy diferente hoy día, ¿no? Entonces, lo cognitivo en sí, la inteligencia, lo racional va por una vía y lo emocional va por otra vía. Otra vía. Y ahí, yéndome un poco más a la parte emocional, ¿cuál es el impacto que tiene para una persona cuando descubre o se entera que su pareja o algún familiar, y hablemos ya de una relación cercana directa, vive con VIH? Mira, en el caso de las personas que son diagnosticadas y que están en una relación de pareja, va a depender como de las condiciones de la pareja, ¿no? Lo que hemos visto es que hay personas que se diagnostican y se supone que están en una relación monógama, ¿ya? Eso genera un alto estrés, ¿cierto? Y hay diferentes vías por las cuales se puede manejar eso. Una vía es que es la más peligrosa, creo yo, y no solamente creo yo, sino que es así, es que la persona no informe a la pareja, digamos, que salió positivo o reactivo en un examen. Es difícil que eso ocurra, pero igual hemos encontrado casos que ocurre, ¿no? Entonces la pareja adquiere VIH también, pero no sabe. Y después de mucho tiempo, cuando parten síntomas, esa persona es diagnosticada y ahí se genera un conflicto bien grande, digamos, ¿no? Claro, y ahí en ese punto, ese conflicto que mencionas tú, ¿cuáles son los cambios que normalmente ocurren en la dinámica familiar cuando esta información llega al hogar? Mira, en general hemos encontrado cambios relacionados con cierto nivel como de no tocar el tema. En primer lugar, porque no se sabe cómo tocar el tema, porque es difícil tocar el tema, porque la familia en general no quiere hacerle daño a la persona hablando del tema. Y eso no necesariamente es así. Es mucho mejor estar hablando de algo que a lo mejor tú no sabes, que necesitas preguntar en relación a la rutina de la casa, a cómo esto mismo de usar como los servicios, ¿no? Hay un mito que todavía persiste que tiene que ver con que el virus se transmite por ocupar un cuchillo, un tenedor o una cuchara o tomar del mismo vaso de bebida, por ejemplo, ¿no? Y ahí, en lo que mencionas, que es justamente la manera en cómo yo interactúo con la persona que vive con VIH, quisiera preguntarte cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros con esa persona. Mira, yo diría que en general lo más importante es la exclusión y el rechazo. O sea, ese es un tema que yo creo que daña muchísimo a las personas y es lo peor que nosotros podemos hacer. En primer lugar, porque nosotros ya sabemos cuáles son las vías de transmisión del VIH y además una persona que está en tratamiento va a llegar a ser indetectable y por lo tanto no va a transmitir el virus, aunque tenga, por ejemplo, relaciones sexuales con una persona sin preservativo. O sea, así de eficaz es el tratamiento antirretroviral hoy día. Eso no significa que no haya que cuidarse con preservativo, obviamente, ¿no? Porque hay otras ITS. El rechazo, la discriminación, la exclusión, el miedo, ¿no? El miedo que podemos sentir. Hay ciertas comunicaciones, Javier, que son inconscientes, que tú no necesitas decir una palabra para hacer sentir al otro de cierta manera, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver solamente con el lenguaje que ocupemos, sino que tiene que ver con lo que realmente estamos sintiendo en la relación con la otra persona. El 70% de las personas que ve un video en YouTube no está suscrito al canal del video. Y esto perjudica bastante a los creadores. Por eso, antes de continuar con el capítulo, te pido, suscríbete a este canal, es gratis y te ayudará a saber cuándo subo algo. Y a mí me ayudará a seguir creando contenido. Ahora que sabes esto, continuemos con el capítulo. En 1996, con la llegada de la terapia antirretroviral, se le cambió el rumbo de la vida a millones de personas que vivían con VIH. Y es que el VIH dejó de ser una sentencia de muerte para pasar a ser una condición crónica controlable. Sin embargo, los mitos y los prejuicios no evolucionaron al mismo ritmo. En ese sentido, Cristian, ¿qué mito genera más daño psicológico en las personas que vivían con VIH? Sin duda, Javier, el mito que genera más daño psicológico es la exclusión, ¿no? Provocada por la falta de educación
relacionadas a las vías de transmisión del virus, ¿no? La posibilidad de develar el estado serológico de una persona que vive con VIH a otra persona, por ejemplo, para hacer pareja, genera mucha angustia porque esa pareja de la cual tú puedes estar enamorado o enamorada te puede rechazar, ¿no? Entonces, ese rechazo tiene que ver con temores, miedos, angustias de la transmisión del virus, ¿no? Una relación de pareja incluye actividad sexual, por lo tanto, muchas personas todavía consideran que una persona, aun cuando esté en tratamiento, puede transmitir el virus, ¿no? Hoy día sabemos que eso no es así, que alguien que está en tratamiento y que logra la indetectabilidad no va a transmitir el virus, aun cuando no utilice preservativo. Y en ese sentido, relacionado con los mitos y con los prejuicios, recordemos testimonios públicos como el de Charlie Sheen en el 2015, por ejemplo. ¿Tú crees que la discriminación pesa más que el diagnóstico en sí? Absolutamente. Esto tiene que ver con un modelo respecto a la compleja relación enfermedad-sujeto-sociedad. La relación sujeto-sociedad implica que tenemos creencias, tenemos una manera de mirar las enfermedades en general. Si yo te pregunto a ti si es lo mismo VIH que un herpes, ¿no? O incluso que el coronavirus, seguramente las lógicas y las ideas que tú vas a asociar son absolutamente diferentes. El VIH queda en un espacio social muy, muy oscuro, digamos, ¿ya? Por motivos muy claros. Primero, porque es una enfermedad de transmisión sexual, predominantemente, no es la única vía, ¿no? Causa la muerte y además es posible de observar como lesiones físicas al final de la etapa, ¿cierto? En SIDA. Por lo tanto, esos tres elementos cuestionan una cierta moralidad social, ¿no? Una moralidad judeocristiana donde la sexualidad tiene que ser como un vehículo de procreación y no de placer, por ejemplo. Y ese estigma que mencionas, que es súper notorio y todos lo vemos, no solo afecta a la persona que vive con VIH, sino que también afecta a los familiares. ¿De qué forma afecta a los familiares? Ya no enfocándonos en la persona que vive con VIH, sino en los familiares. Los familiares pueden sentir que ellos hicieron algo malo y que eso es un castigo, por ejemplo, o un castigo divino, que uno lo encuentra, por ejemplo, en personas donde tienen una fuerza muy poderosa, todo el ámbito religioso. Aquí tenemos personas que han sido expulsadas de iglesia, que han sido expulsadas de las casas, cuando se enteran, bueno, en primer lugar que son homosexuales y que además viven con VIH. Obviamente que no todo el mundo que vive con VIH es homosexual, ¿no? Pero han habido reacciones de ese tipo, sobre todo en los 80, en los 90, donde las personas quedan en la calle, básicamente, sin contacto, sin redes de apoyo. Y eso motivó a que surgieran ciertas organizaciones no gubernamentales que pudieran apoyar entonces como a estas personas. Correcto. Y con respecto a los prejuicios, me pregunto, ¿cómo tratamos a quienes viven con VIH pero desde el subconsciente? Lo mismo que mencionabas tú de cosas que probablemente no decimos verbalmente, pero que nuestro subconsciente, o sea, nuestra forma de actuar los afecta a ellos. Por ejemplo, en la manera en que nosotros nos acercamos. Nosotros tenemos una proximidad, ¿cierto?, que no la vemos, pero si yo me acerco demasiado a ti, tú te vas a sentir incómodo si es que yo no soy alguien que tú permitas que me acerque, ¿no? En el caso de las personas, generan, yo sé, por ejemplo, que alguien puede vivir con VIH y una respuesta mía podría ser aumentar como ese círculo, ¿no? Como no te acerques a mí. No está hablado, no tengo que decirlo, pero lo hago sentir de esa manera, ¿no? Entonces, eso es una manera muy particular de estigmatización y de discriminación. Yo no te estoy diciendo nada, te estoy poniendo una sonrisa, pero estoy generando un espacio mayor que el que cualquier otra persona puede acercarse a mí. En el 2008, una declaración médico suiza cambia el rumbo de esta historia. Una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable no transmite el virus. Se inicia el principio de indetectable, intransmisible. Entonces, Cristian, en relación a esto, me gustaría saber
¿Qué miedos suelen aparecer en la pareja cuando uno de los dos vive con VIH? Cuando tenemos parejas serodiscordantes, lo que ocurre básicamente es el temor a la transmisión del virus, ¿no? Tal como dices tú, Javier, hoy día sabemos que alguien que está con carga viral indetectable a nivel sanguíneo, ¿cierto? No transmite el virus. Por lo tanto, las personas pueden tener una vida sexual completamente, no quiero decir normal, pero como placentera, sin ningún tipo de miedos. O sea, más que otro miedo, un miedo particular tiene que ver con tener hijos, ¿no? La posibilidad entonces de que si tú eres una persona que vive con VIH, puedes o no puedes tener hijos. Hoy día, por supuesto, que las personas pueden tener hijos y esos hijos no necesariamente van a nacer con VIH. Hay una serie de tratamientos, ¿cierto?, que permiten que esos niños no nazcan con el virus. Y en relación a esto mismo, ya hablando de temas de sexualidad o de protección, porque a veces esto se vuelve un tabú en la pareja. Cuando ya uno de los dos vive con VIH, probablemente no se toca mucho el tema o no se habla mucho del tema. Y en ese sentido, ¿cómo pueden las parejas tener este tipo de conversación sin que sea un problema? Es amplio la pregunta, ¿no? Pensando en que más allá del VIH, este es un tema de cuánta educación sexual tenemos nosotros. En general, acá en Chile y en muchas partes de Latinoamérica y de Occidente, diría yo por lo menos, no tenemos una cultura de hablar de la sexualidad porque la sexualidad sigue un camino, ¿cierto? Nuevamente desde una lógica moral, cristiana, ¿cierto? Donde se utiliza la sexualidad solamente como un camino de procreación y se ha dejado, o sea, no se considera el placer, ¿no? Como una posibilidad de el uso de la sexualidad. Es una herramienta la sexualidad, ¿no? Entonces, mezclar protección, placer, como que genera cortocircuito, ¿ya? Exacto. Y si pensamos, por ejemplo, en una persona que es detectada cuando ya tiene hijos, ¿qué pasa con estos hijos cuando se enteran de que uno de los padres vive con VIH? Eso depende de la edad de los hijos, por ejemplo, pero lo aconsejado obviamente es decir la verdad de acuerdo a los criterios evolutivos de esos niños, ¿no? Como el nivel cognitivo. No es lo mismo hablar de este tema con un niño escolar que con un adolescente o con un adulto joven o un universitario, ¿no? Por lo tanto, los cuidados que hay que tener es en relación a cómo se comunica la información más que a comunicar o no comunicar. Siempre hay que comunicar porque si queremos derribar los mitos y los estigmas, justamente tenemos que partir diciendo la verdad. Exacto. Y en esa misma línea, Cristian, ¿qué consejos psicológicos darías tú para estas familias que tienen que abordar este tema de alguna manera? En primer lugar, que esto es un tema que puede ser altamente estresante para algunas familias, ¿ya? Para otras no necesariamente, pero particularmente para las familias que puede ser altamente estresante, hay en general condiciones previas, diría yo, ¿no? Esto es lo mismo que pensar como en una enfermedad. Hay condiciones previas que tienen que ver con climas hostiles en la familia, desconfianza, imposibilidad de conversar temas que pueden ser difíciles para uno de los miembros de la familia, porque si no hay fantasía de derrumbe familiar, por ejemplo. Entonces, en esos casos sí a lo mejor es necesario pedir apoyos, ¿no? Apoyos como terapia familiar, si es que los recursos lo permiten también, porque es algo bien específico, ¿no? Pero consejería, por ejemplo, con personas que viven con VIH, ONGs que prestan apoyo, por ejemplo, a personas que viven con VIH. Yo creo que eso es muy importante. Cristian, existe un estudio que habla sobre los niveles de resiliencia y empatía que desarrollan las personas que viven con VIH. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte qué fortalezas desarrollan estas familias que viven con alguien con VIH y que no desarrolle una familia que no esté en esta situación. Mira, en primer lugar yo creo que el nivel de confianza que puede generarse es algo muy positivo, ¿no? Confianza en pensar que se está divulgando una información relacionada con una condición, ¿cierto? Y eso permite que las personas puedan sentirse mucho más protegidas por el ambiente familiar, ¿no? En primer lugar eso. En segundo lugar, los roles, ¿no? Sabemos que hay una persona que a lo mejor no necesariamente, incluso por VIH, puede ser por cáncer, requiere ciertos apoyos o maneras particulares de entender que
si se habla del tema, hay que incluir el tema, digamos, mejor dicho, ¿no? Hay que incluir el tema dentro de la conversación familiar. Y si alguien tiene una duda, la capacidad de poder preguntar libremente respecto a una duda de cómo hablar con esa persona, de cómo referirse, por ejemplo, o dudas específicas. Si yo vivo con alguien que vive con VIH, si yo no sé si es que el virus se puede transmitir por el uso de un vaso, por ejemplo, tengo la posibilidad de preguntar y eso abre grandes como posibilidades de otros temas para que la familia sea el grupo en el cual yo tengo referencia para preguntar, ¿no? Sabemos que entonces la terapia puede marcar la diferencia en la vida de estas personas. Ahí, ¿qué nos puedes decir tú sobre el papel que juega la terapia en estas personas? La terapia psicológica juega un rol muy relevante. Hay muchos estudios hoy día, muchos estudios, y es como algo muy acordado en la ciencia, que las personas que viven con VIH presentan mayor prevalencia de trastornos mentales, depresión, ansiedad, uso de sustancias, incluso ideación suicida, ¿no? Entonces, bueno, no todas las personas cuando son diagnosticadas van a tener esa trayectoria. Hay otras personas que sí, y particularmente de ese grupo de personas hay que atender la salud mental. Qué bueno que mencionas eso, porque si nos vamos más al nivel interno de la persona, a lo que no dicen, lo que callan, que puede ser, como tú mencionas, intento de suicidio, etc., me gustaría entender cómo esos miedos la persona los logra transformar en resiliencia. Hay un concepto que se llama crecimiento postraumático, ¿ya? Y yo creo que la pregunta te la puedo responder desde ese lugar. El crecimiento postraumático tiene que ver con una serie de acciones que las personas desarrollan de manera posterior a vivir un evento traumático, ¿ya? No es exclusivo para VIH, pero sí se ha encontrado que en un grupo de personas que vive con VIH desarrollan crecimiento postraumático. Y eso implica, por ejemplo, mejorar la calidad de vida, dejar de fumar, dejar de tomar, hacer ejercicio, mejorar la alimentación, etc. Qué bueno que mencionas eso de algunos hábitos como el dejar de... En esa línea, ¿qué aconsejas tú como hábitos que te van a permitir mantener una estabilidad mental y emocional día a día cuando ya estás viviendo con VIH? Tú puedes hacer una vida normal, en primer lugar, y por lo tanto, al ser una vida, entre comillas, normal, no cotidiana, tú vas a estar expuesto a los mismos factores de riesgo que cualquier persona que no viva con VIH, digamos. Entonces, si tú fumas, vas a tener más riesgo de generar cáncer de pulmón, ¿ya? Por lo tanto, las como recomendaciones tienen que ver para todas las personas, ¿no? Cuidar su salud. Esa es la recomendación general. Por supuesto que hay ciertas cosas que las personas viviendo con VIH tienen que tener un poquito más de cuidado. Por ejemplo, el uso de sustancias, ¿ya? Por ejemplo, la automedicación, porque hay medicamentos que pueden interactuar con los fármacos antirretrovirales y de esa manera los fármacos pierden efectividad. Cristian, cada 1 de diciembre el mundo se reúne a recordar, aprender y actuar. El año pasado, el mensaje fue: toma el camino correcto, mi salud, mi derecho. De alguna manera, ese mensaje nos hace pensar y reflexionar sobre que esto de lo que hemos hablado hoy no es un privilegio, es un derecho, ya sea por la salud o la información. En ese sentido, si tuvieras que darle un consejo a alguien que hoy se está enterando de que él o alguien muy cercano como su pareja viven con VIH, ¿qué le dirías? Un consejo, yo creo que el más importante es que la vida no se acaba. Ese es el primer consejo, yo creo, Javier. La vida no se acaba, que hoy día el VIH tiene un tratamiento, que la problemática hoy día tiene que ver más bien con salud mental que con el tratamiento. Y si alguien requiere de apoyo en esa línea o en esa dimensión, hay posibilidades de poder apoyarlo, ¿ya? Hay psicoterapias culturalmente competentes para poder apoyar a personas que viven con VIH. Cristian, sin duda alguna, hoy día en esta entrevista nos has demostrado lo importante que es la salud mental en base a los conocimientos de una persona que pueda apoyarlos. ¿Cómo la gente puede contactarte? ¿Cómo te puede encontrar?
Me puede contactar a mi Instagram, ¿no? Que es @proyecto.vihvo, proyecto.vivo, ¿no? Que es un Instagram más bien como de investigación. Yo hago investigación en salud mental en personas que viven con VIH, particularmente en hombres gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, donde estoy informando de las investigaciones que estoy haciendo que van en la línea de salud mental y VIH. Vamos a poner esa información para que la gente te siga y te pueda contactar también. Probablemente estas cosas siempre es bueno hablarlo con alguien que sepa cómo manejar la parte psicológica. Cristian, yo te agradezco un montón haber estado acá y me gustaría que tu último mensaje sea con el objetivo de derribar todos estos estigmas que siguen estando presentes hoy, año 2025, donde pensaríamos que ya cada vez es menos, vemos que aún siguen presentes. Yo abogo por una ley de educación sexual integral. Mi mensaje no es individual, es más bien estructural y político, ¿no? ¿Por qué? Porque requerimos que las generaciones que vienen, ya no nosotros, porque nosotros nos educamos a patadas, digamos, ¿no? Pero que las generaciones que vienen, los niños, los adolescentes de hoy día, puedan tener mayor información respecto a la sexualidad, a la manera de prevenir infecciones de transmisión sexual, a que sepan qué es una infección de transmisión sexual y que entiendan cuál es la lógica del VIH. Eso en primer lugar, Javier. En otro sentido, me gustaría hacer un llamado a el uso del preservativo. Hoy día, por una parte, qué bueno que alguien que es indetectable no transmite el virus y puede tener relaciones sexuales sin preservativo, efectivamente, y no transmite el virus. Pero hay otras infecciones de transmisión sexual que requieren el uso del preservativo. Personas que están en PrEP, por ejemplo, el PrEP es la profilaxis preexposición, que es un fármaco que se puede tomar diariamente, ¿cierto? Y te previene de adquirir VIH. Hay personas que usan PrEP, pero de una manera se saltan días, por ejemplo. Entonces, la efectividad baja y tienen encuentros sexuales, ¿cierto? En fiestas que son específicas de encuentros sexuales bueno, otras actividades que puedan existir, ¿cierto? Con contenidos sexuales. Y entonces no usan preservativo porque ellos piensan que están en PrEP y por lo tanto no les va a pasar nada. La verdad es que el PrEP es un fármaco y requiere cierta constancia para que tenga efectividad. No es magia, ¿ya? Pero eso, nuevamente, tiene que ver con educación sexual integral. No sé cuánta gente sabe lo que es PrEP, por ejemplo. O PEP, que es profilaxis post-exposición. Eso es lo último que quiero decirte. La profilaxis post-exposición significa que una persona que ha tenido una práctica de riesgo, ¿cierto?, tiene hasta 72 horas para poder empezar un tratamiento antirretroviral y así prevenir el VIH. Entonces el VIH no solamente se previene antes, sino que es posible prevenirlo después de tener una práctica sexual, por ejemplo, con alguien, ¿no? Todo lo que nos dices nos afirma aún más que la información y la educación sexual es tremendamente importante y es algo en lo que seguimos en deuda. Así es. Bueno, Cristian, como parte del agradecimiento que queremos tener contigo por entregar toda esta información tremendamente valiosa y que seguramente muchas de las personas que te están escuchando hoy van a estar muy agradecidos de todo lo que nos contaste, es que te queremos entregar un regalito que tenemos ahí de nuestros auspiciadores. Es uno de mis emprendimientos, esta cajita que está aquí, si puedes... Muchas puedes gracias. Ver, coméntanos si te gusta. Muchas gracias. Es algo para que utilices diariamente. ¡Qué lindo! Es una pulserita, la voy a mostrar. Sí. Una pulserita preciosa. Tiene un grabado. Podemos igual grabarle lo que tú quieras y nos comenta después y le grabamos algo más. Así que muchas gracias. Te agradecemos mucho tu participación y de verdad que hemos quedado demasiado conforme con todo lo que nos has explicado. Muchas gracias a ti, Javier. La verdad es que ha sido un gusto estar contigo.